Ok. Eh, bueno, espero que estén todos súper bien. Como les comenté el día de hoy día, bien temprano en la madrugada para ustedes, el día de hoy voy a hacer la clase y el día de mañana el ayudante va a estar en el en el horario de clase haciendo la ayudantía. Ya eso es un poco para poder compensar un poquito la diferencia horaria que tenemos en estos momentos. Eh, Lamentablemente el día de hoy no voy a poder quedarme mucho tiempo después de la clase para poder tener horarios de consulta, pero el ayudante me comentó que podía estar durante todo el día con ustedes en el caso de que tengan dudas de su proyecto. Ya, así que es cosa de que le manden un correo y agendan una reunión por Zoom para poder resolver su duda. Ya, así que en ese sentido compensamos por ese lado. Ok, entonces, ¿alguna duda que tengan ustedes? Recuerden que hoy día tenemos el control de hecho ya está habilitado, pero tienen hasta las 10 de la noche para poder resolverlo, así que en realidad tienen una ventana de tiempo bastante amplia en el caso de que quieran todavía repasar algunos conceptos. ¿Ya? Si es que quieren alguna idea de qué se trata el control, revisen principalmente lo que son vectores y matrices, el tema de la indexación, de qué representa de cómo poder llamar un dato dentro de una matriz, de cómo poder llamar un dato dentro de un vector. Y también hay un par de cositas respecto de ciclos para llenar vectores. Ya eso es en general lo que se evalúa en este control. ¿Ya? Eso. ¿Alguna consulta? Somos todavía muy poquitos, entonces por eso no quería comenzar, pero al parecer no va a llegar mucha gente. Ya, avanzamos entonces con la clase del día de hoy. Em, el día de ayer estuvimos aprendiendo un poco lo que eran los filtros, ¿cierto? Y filtramos esta base de datos, que yo todavía la tengo abierta aquí en Excel. Filtramos esta base de datos, le dimos un poco de formato y además generamos este filtro de aquí arriba que nos permitía sacar información un poco más precisa o un poco más relevante de lo que es la sábana de datos que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo les hable de que tenemos una sábana de datos, es una base de datos de este tipo, una cantidad de datos gigante. ¿Cuántas filas tenía esto? No lo recuerdo. Pero tenía una cantidad de filas importante, 265 filas. ¿Ya? Entonces, mostrar esto como un reporte de ingeniería no es adecuado. Entonces nosotros tenemos que saber que la información o los datos que nosotros tenemos aquí se convierten en información relevante una vez que nosotros le hacemos un postproceso. O sea, entonces tenemos que hacer ese postproceso y una de las opciones que tenemos es utilizar este filtro de Excel para nosotros poder extraer información relevante. Entonces, ¿a dónde vamos ahora con Excel? Entonces, una vez ya aprendimos a filtrar, ahora vamos a aprender a generar validación de datos. ¿Ya? Esto ustedes pueden ver que no tiene mucha relación con MATLAB y por eso es que el curso, la parte de Excel del curso la movemos bien hacia atrás, porque esto hasta el momento no tiene relación alguna con lo que es pseudocódigo, diagrama de flujo ni nada por el estilo. ¿Ya? Aquí nosotros nos estamos enfocando 100% en aprender a utilizar el software. ¿Ya? Entonces, que ustedes se familiaricen con el programa y una vez que ya están familiarizados con el programa, vamos y programamos algunas cosas en Visual Basic, que eso ya se parece un poco a lo que es MATLAB. ¿Ya? La validación de datos nosotros ya la hicimos, ¿cierto? ¿De qué se trata la validación de datos? Que si es que el usuario se equivoca, yo le permito al usuario volver a ingresar el dato, ¿ya? Y le aviso. Entonces eso como lo hicimos en MATLAB, lo hicimos mediante un ciclo while. Entonces el ciclo while nosotros decíamos, si es que el dato está fuera del rango de datos posibles, entonces tengo que pedirle el dato de nuevo, ¿cierto? Entonces entro al cuerpo del ciclo. Si es que el dato no está fuera de los datos posibles, entonces simplemente me salto el ciclo y no le pido el dato de nuevo, sino que continúo con el programa. ¿Ok? En el caso de Excel, el validador de datos funciona de forma un poco diferente. Ya decir, no es una programación que nosotros tengamos que hacer mediante un ciclo, sino que es una funcionalidad que está asignada en un botón, ¿ya? Como muchas de las cosas que están asignadas en Excel. Entonces nos vamos a ir a la pestaña Datos
y vamos a buscar este cuadrito que tiene el visto y este símbolo como de no, ¿cierto? Como de negativo, ¿ya? A veces este símbolo es grande y a veces el símbolo es chiquitito, así como lo tengo yo, ¿ya? Entonces búsquenlo en la versión de Excel que ustedes estén trabajando, eh, porque no siempre es exactamente el mismo tipo de validación, ¿ya? Entonces yo voy a crear aquí una nueva hoja en mi libro 1, que fue el mismo en el que estaba trabajando el día de ayer, y vamos a crear un par de validaciones de datos básicas, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a la pestaña Datos y nos vamos a el validador de datos, ¿ok? Recuerden, este botón de repente aparece como un botón grande. Entonces, aprieto el validación de datos y aquí se me abre este cuadro de diálogo que lo que me permite hacer es configurar el campo, ¿ya? Entonces, la configuración del campo puede permitir cualquier valor, que es la configuración por defecto, en la que Excel dice, ah, ya, lo que sea, recibo lo que venga. Eh, pero nosotros podemos modificarlo a que sean números enteros, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que va a ser un número entero. Y no le voy a colocar un intervalo, sino que solamente voy a decir que el número que se va a permitir ingresar aquí va a ser un número entero. ¿Ya? Aceptamos, colocamos aceptar. Ups, no puedo no colocarle un máximo ni un mínimo. Claro, coloquémosle valores gigantes, ¿ya? Como para que no tenga máximo ni mínimo. Simplemente porque Excel me lo está pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está validado aquí? Números enteros. Entonces, si yo ingreso un 5, por ejemplo, el 5 está bien, porque es un número entero. Si es que yo ingreso un -10, también está bien, porque es un número entero. Pero si yo ingreso, por ejemplo, un 0.3, Excel me dice el valor no coincide con las restricciones de validación, ¿ya? Ahora, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos, voy a explicar un poco mejor la pregunta, porque no se entiende muy bien la pregunta si es que no doy contexto. Cuando nosotros queremos cuando nosotros queremos validar celdas, cuando nosotros le estamos pidiendo el dato al usuario, ¿cierto? O sea que esto, en cierto sentido, es una celda en la que yo estoy colocando un input de algo. Pongámosle que es la edad de algo, ¿ya? Ahora, la edad yo la puedo establecer en años, en meses, la puedo establecer con números decimales o no, ¿cierto? O sea, uno no tiene una edad discreta, uno no tiene, o sea, cuando uno le pregunta la edad, uno trunca el número, ¿cierto? En realidad uno no tiene 27 o 30 años, sino que tiene 30.5, 30.2, 30.1. Porque el número en realidad puede tener decimales. Pero cuando uno pide la edad en un formulario, normalmente pide la edad truncada, ¿cierto? La cantidad de años que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que falta en esta pequeña planilla que nosotros tenemos aquí? Faltan instrucciones, ¿ya? ¿Se acuerdan que ustedes cuando creaban el input o cuando crean el input en MATLAB, ustedes dicen, ya voy a crear mi input y le voy a decir al usuario qué es lo que tiene que ingresar? Entonces decían, es igual a input, ingrese la edad en años, ¿ya? Aquí en Excel nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros no podemos crear un cuadro de diálogo que diga, o nosotros no podemos mostrarle al usuario un texto asociado directamente a esta celda que diga ingrese la edad, ¿ya? Entonces tenemos que entregarle un poco más de información al usuario para que no se equivoque, ¿ya? Entonces tenemos varias opciones. De partida, una de las más importantes es agregar comentarios, ¿ya? Ustedes pueden seleccionar la celda, le hacen clic secundario y le agregan un nuevo comentario, ¿ya? Entonces la edad, aquí yo lo voy a colocar con un comentario, va a decir ingrese la edad suya en años, sin decimales, ¿ya? Entonces así, de esa forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando un comentario que finalmente puede ser utilizado para orientar a la persona que va a utilizar esta planilla en cómo tiene que ingresar el dato, ¿ok? Si yo le estoy diciendo a MATLAB, o perdón, le estoy diciendo a Excel que agregue ese comentario para que la persona que vaya a utilizar esta planilla no se pierda, ¿ok? Ahora, pensemos que la persona igual se pierde, e igual está tratando de ingresar un 3.2.
¿ya? No leyó el comentario. Este cuadro es mucho más útil, porque este cuadro a uno le dicen, no, no puedes ingresar eso. Pero el texto que está contenido aquí adentro no me indica qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que cambiar para que el dato sea, digamos, válido, ¿ya? Y nosotros efectivamente eh, podemos modificar el texto que indica ese cuadro de diálogo para nosotros poder indicarle un mensaje personalizado al usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Llegando a poquito. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, estamos en validación de datos. Para los que se vienen recién integrando, estamos validando datos en una planilla de Excel, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el validador con este cuadro de texto personalizado? Nos vamos a ir a datos nuevamente, vamos a abrir el cuadro de validación de datos, y en este cuadro de validación de datos nos vamos a ir a la segunda pestaña, o a la tercera pestaña. Nos vamos a ir a la tercera pestaña por ahora. Después vamos a agregar este mensaje dentro. Vamos a agregar este mensaje de error. Entonces, ¿qué es lo que podemos modificar aquí? Podemos agregar aquí una advertencia en lugar del alto. Podemos agregar aquí el título del, del cuadrito, va a ser error. Y el mensaje de error podría ser ingrese solo un número entero. ¿Ya? Entonces, eso sí. Ahora, cuando yo trato de ingresar 3.2, ahora sí este cuadro de diálogo me dice en qué me estoy equivocando. Ingrese solo un número entero. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo indicarle al usuario qué es lo que qué es lo que tiene que modificar. Ya me parece que el alto es más interesante. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes no quieren agregar el comentario como mensaje de entrada, este comentario que está aquí, porque se ve un poco raro, aparece el nombre de uno y toda la cosa, lo que se puede hacer es utilizar este mismo cuadro de validación para generar un mensaje de entrada. Entonces aquí le puedo poner un título que diga ingreso de datos. Y el mensaje de entrada va a ser ingrese su edad como número entero. ¿Bien? Entonces aquí una vez que paso por encima de esta celda, Excel me dice ingreso de datos, ingrese su edad como número entero. Entonces como un comentario, pero no tiene el nombre de uno, no está asociado a una persona que generó un comentario en la planilla. Entonces en ese sentido es un poco mejor que el comentario. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ya, avancemos entonces. Vamos a ver más tipos de validación con este ejemplo. ¿Ya? Entonces, pensemos que estamos preparando una planilla de Excel que vamos a repartir a los empleados de nuestra pyme Emporio Feliz, ¿ya? Una tienda de abarrotes. En ella deberán completar los siguientes datos: el nombre, los años de servicio, la edad y a qué AFP pertenecen. Ya, y aquí tenemos unos nombres de AFP extraños. Vamos a crear validadores de datos para cada uno de los datos anteriores y vamos a crear esto como un formulario como un formulario, ¿ya? Que es un poco la idea de este cuadro de validación. Como existen diferentes tipos de validadores, nosotros vamos a tener que seleccionar cuál es el validador que corresponde de mejor manera para cada uno de estos valores que nosotros tenemos aquí arriba, ¿ya? Entonces, vamos a crear primero nuestro formulario con formato de formulario y después vamos a agregarle validadores de datos a cada uno de estos campos de entrada. ¿Ok? Entonces vámonos a nuestro Excel. Voy a crear aquí una nueva hoja y fíjense ustedes que traten de aprovechar, traten de siempre sacar el máximo provecho a todas las herramientas que tiene Excel. Si es que nosotros queremos crear un formulario, lo más apropiado es generarlo listo para impresión. ¿Ya? No sé,
no solamente quiero que el formulario sea en formato Excel, porque me permite procesar de forma más rápida los datos, sino que en el caso de que yo necesite imprimir el dato, en el caso que yo necesite imprimir el formulario y hacer que alguien lo llene manualmente, yo necesito tener esa posibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a crear un formulario de entrada de datos que tenga un formato imprimible. ¿Cómo hacemos eso? Podemos modificar aquí el tipo de vista y vamos a colocar diseño de página. ¿Ya? Entonces busquen este botón que está aquí abajito en la esquina inferior derecha. En lugar de colocar visualización normal, coloquen vista de diseño de página. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Se observa que Excel modifica la presentación de la planilla de Excel para poder mostrarme una página. De esta forma yo puedo generar un formulario literalmente listo para imprimir. ¿Ya? Entonces podemos modificarle aquí un poco el ancho de las columnas para que esto se ajuste un poco mejor a los bordes de nuestra planilla. Después lo modifico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a crear aquí un formulario de validación de datos. Por lo tanto, voy a combinar todas estas celdas que están aquí arriba y le voy a agregar un título. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí formulario. ¿Ya? Siempre el formato es importante en estos casos, así que vamos a agregarle ahí un texto grandote. ¿Cuáles son los campos que le vamos a pedir al usuario? Le vamos a pedir ingrese los siguientes datos. Le vamos a pedir el nombre, le vamos a pedir los años de servicio, le vamos a pedir también la edad y le vamos a pedir aquí AFP. ¿Okay? Entonces aquí vamos a agrandar un poquito el tamaño de este cuadro para que se ajuste un poco mejor al tamaño de nuestro formulario. Ahí lo podemos agregar aquí también color negrita. Le podemos agregar aquí bordes de cuadro para que se note que el usuario tiene que ingresar los datos en estos bordes de cuadro que estoy agregando. ¿Ya? Estoy tratando de generar esto de la forma más fácil posible para el usuario. Ya estoy tratando de hacer que se note que se trata de un formulario y cuál es la posición en la que el usuario debiese rellenar los datos. ¿Okay? Entonces, el validador de edad nosotros ya lo tenemos, ¿cierto? En el caso de este formulario, vamos a colocarle aquí, se me fue muy para allá. Vamos a colocarle aquí, formulario trabajadores, Emporio Feliz, para que sea un poco más preciso. Como es un formulario de trabajadores, la edad está restringida a ciertos valores, ¿cierto? No puede ser negativo, obviamente, pero tampoco puede ser menor a, ¿cuánto? 16 años, en el caso de que haya gente que esté trabajando un poco con... debiesen ser superiores a 18 años si es que pertenecen ya a una AFP. ¿Ya? Entonces, la edad la vamos a restringir no solamente a que sean números enteros, sino que también la vamos a restringir en el valor que puede ser. ¿Ya? Entonces vamos a irnos nuevamente a la pestaña datos, vamos al validador de datos y la edad la vamos a validar de la siguiente manera. Vamos a permitir solamente números enteros que estén entre 18 y digamos 80. Ya sobre 80, pensemos que la empresa no tiene ningún trabajador sobre 80 años, entonces no se hace necesario que pidamos esos datos. ¿Ya? Mensaje de entrada entonces, edad. Ingrese su edad como número entero. Entre 18 y 80 años.
¿Ya? Entonces ahí tengo todo especificado para poder pedirle el dato del usuario. ¿Ya? El, el estilo del alto, vamos a colocarle aquí error, reingrese el dato. Recuerde que solo debe ser un número entero entre 18 y 80 años. Aceptamos y ahí sí aparece nuestro cuadro de entrada, ¿cierto? Este es el mensaje de entrada de datos. Si nosotros colocamos 10, tenemos un problema, ¿cierto? Porque tiene que estar entre 18 y 80 años. Lo intentamos, vamos a colocar aquí 25. Y ahí sí me deja generar el dato. ¿Ya? Otros validadores, años de servicio, por ejemplo. Depende de la cantidad de años que tenga la empresa. Entonces, si la empresa tiene 20 años, no puedo agregar un validador de años de servicio que permita una cantidad de años mayor a 25. ¿Ya? O sea, una cantidad de años mayor a la cantidad de años que tiene la empresa. Pero el validador es en esencia el mismo, ¿cierto? Los años de servicio tienen en esencia un validador que es el del mismo tipo que la edad. Es un número entero que tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Entonces aquí nosotros volvemos a generar el mismo validador. Generamos el validador, configuración, vamos a permitir solamente números enteros, entre 0, porque puede haber gente sin experiencia, y 30 años. Digamos que nuestro Emporio Feliz tiene 30 años de existencia. Entonces le puede configurar el mensaje de entrada y el mensaje de error. ¿Ok? Pero este dato ya está validado. Entonces si nosotros queremos ingresar 50, no se puede. Y si queremos ingresar 28, ahí sí se puede. El nombre lo voy a dejar para el final porque necesitamos pensarlo un poquito. Vamos con la AFP. Y en general cualquier campo del tipo selecciona de entre estas posibilidades. ¿Ya? Porque las posibilidades no son infinitas en el caso de en el caso de la AFP. ¿Cierto? Nosotros tenemos una cantidad pequeña. En este caso son solamente 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? ¿O qué se les ocurre a ustedes que debería ser ustedes que han rellenado formularios en Internet o que han visto en algún momento algún formulario? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor opción para poder eh, pedirle al usuario que seleccione cuál es su AFP? Como una alternativa, ¿cierto? Janice dice como una alternativa. Sí, efectivamente, ¿cierto? Entonces yo podría hacer varias cosas. Yo podría, por ejemplo, decir, mira, la verdad es que eh, eh, y lo podría escribir de la siguiente manera. AFP, podría decir aquí AFP1, AFP2, AFP3, AFP4. Y que el usuario marque con una cruz la, la AFP a la que pertenece. ¿Cierto? Así me evito que el usuario ingrese un texto que esté errado. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? El usuario puede ingresar una X en más de una posición. ¿Ok? Y esto es difícil de validar. ¿Ok? Se entiende un poco esta idea, ¿cierto? Esto es como seleccionar de una serie de alternativas. Pero la otra opción que es bien parecida, para restringir la cantidad de alternativas que tiene el usuario, es utilizar una lista desplegable. ¿Ustedes conocen la lista desplegable? Uno aprieta un botón, normalmente es una flecha, y se despliega una lista de la cual yo puedo seleccionar una serie de ítems que completan el campo. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Ya vamos a crear una lista desplegable. Para crear una lista desplegable, necesitamos primero, en alguna otra posición de nuestra hoja, crear la lista de datos posibles. ¿Ya? Entonces vamos a agregar aquí estos nombres de AFP. No te roba. Vamos a generarlos un poco más abajo para que no tengamos problemas. Ganamos todos. Viejito feliz. Y jubilemos. Con signo de
de peso. ¿Ya? Entonces tenemos la serie de posibilidades en una lista que tenemos aquí en alguna otra posición de nuestra celda o de nuestro libro de Excel. ¿Ya? Entonces este dato de aquí lo vamos a validar nuevamente, vamos a irnos al validador de datos y vamos a permitir solamente valores que correspondan a la lista siguiente. Esto vamos a permitir valores contenidos dentro de una lista. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de los datos en este caso? La lista que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a apretar aquí origen. Ustedes pueden seleccionar aquí como para editar texto, o bien pueden apretar este botón. Entonces Excel se va a quedar esperando que nosotros seleccionemos la lista de datos de las cuales van a provenir nuestros datos. ¿Ya? Entonces ahí lo seleccionamos. ¿Okay? Apretamos aceptar. Y ahí si ustedes observan, si es que yo aprieto esta celda que está aquí, al apretar aquí a la derecha, nosotros vamos a poder seleccionar alguna de las AFP que están en la lista desplegable, ya que están en la lista que está acá. Si es que por ese motivo el, el, el nombre del que está aquí cambia, ¿cierto? Vamos a colocarle un 1. Si es que el nombre que está aquí a la derecha cambia, que es la fuente de los datos para la lista desplegable, los nombres en los datos de la lista desplegable también van a cambiar. Ya, entonces esto está, digamos, asociado. Los valores de la lista desplegable están directamente asociados a los valores que están en la lista que está en la hoja siguiente. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Pueden colocar pulgares arriba si estamos bien. Si no, repetimos alguna cosa. Ya. Muchas gracias. Entonces, el nombre es lo último que nos falta por validar. ¿Ya? Y aquí yo normalmente les sugiero dos alternativas. El nombre es un dato de tipo texto. ¿Ya? Pero normalmente no me interesa tanto validar que el dato sea un texto, sino que lo que me interesa es validar la longitud de ese texto. ¿Ya? Porque yo puedo tener que una persona se equivocó e ingresó el nombre SD. ¿Ya? Entonces eso no es aceptable. Ese nombre no existe. Y normalmente nombres que tengan dos letras o menos no sirven, sobre todo si es que estoy esperando que ingresen el nombre y el apellido. ¿Okay? Entonces una forma de validar que es relativamente sencilla es simplemente decir, mira, la verdad es que me da lo mismo si es que el usuario, lo que ingrese el usuario aquí, ¿cierto? No va a ser un número, pero la verdad es que no, no me interesa que el usuario lo seleccione en una lista ni nada, sino que lo que me interesa validar es que el usuario ingrese la cantidad de caracteres que sean mínimos necesarios para poder escribir un nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle al usuario, mira, o sea, vamos a validar este cuadro diciendo al usuario, mira, ingresa un dato cuya longitud sea por lo menos de 4 caracteres, ya, o incluso 5. Así que yo estoy esperando que ingrese su apellido, en teoría el número de caracteres debiese ser por lo menos 5. ¿Ok? Eso es como un mínimo posible. Y el máximo de caracteres, pongámosle 30. Ya, nombres mucho más largos que eso no debiesen existir. O 40, como para darle un rango más amplio. Entonces ahora, si es que el usuario trata de ingresar un número muy corto, digamos ed, Excel se queja. ¿Ya? Tras que si yo aquí introduzco Juan González, ahí sí se puede. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que yo puedo ingresar números. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Nombres que correspondan a números no tienen mucho sentido. Entonces, ahí tenemos un pequeño problemita. Ahora, el cuadro está relativamente validado. Si es que yo le doy las instrucciones al usuario para que ingrese el nombre ahí, en teoría el usuario no debiese ingresar números. ¿Okay? Pero de todas formas les voy a mostrar una forma para poder validar, para que sea solamente texto. ¿Ya? Excel no tiene incluido un validador de texto. Entonces, por eso es que yo lo que prefiero es hacer este validador de tipo longitud del texto, que es más o menos lo mismo.
¿ya? Lo que se valida principalmente es que el cuadro no quede vacío. Eso es un poco la idea. ¿Ok? Pero en el caso de que ustedes quisieran validar este dato como texto, o sea, que ustedes quisieran efectivamente decir, mira, yo necesito que el valor que esté adentro de esta celda sea un texto y no un número, ustedes pueden utilizar el comando isText. ¿Ya? ¿Cómo funciona ese comando? Y lo vamos a probar como una función aparte primero y después lo vamos a programar en el filtro avanzado, o sea, en el validador avanzado. Entonces, primera función de Excel que vamos a aprender a utilizar. Función isText. ¿Ya? Es literalmente en español la función. Entonces, aprieten la tecla igual para crear un igual y después escriban la función isText. Vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar una celda que contenga texto. En este caso vamos a seleccionar el texto aquí. ¿Ok? Entonces, este texto, en el caso de seleccionar esta celda, me dice verdadero. ¿Por qué? Porque esa celda contiene un texto. ¿Ya? Eso es literalmente lo que me está diciendo esa función. ¿La celda contiene un texto, sí o no? Y en este caso tenemos que la respuesta de Excel es verdadero. Si que nosotros modificamos esto a 31, por ejemplo, el dato va a ser falso. ¿Por qué? Porque lo que contiene esa celda ya no es un texto, sino que es un número. ¿Ya? Esto lo podemos utilizar a nuestro favor cuando queremos validar el nombre como dato de tipo texto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Agregamos en el validador, en lugar de validar por longitud de texto, que es lo que hicimos recién, vamos a crear una validación personalizada en la que diga si es que el valor que tenemos en nuestra celda es texto. ¿Ya? Si es que el valor es texto, entonces me va a dejar entrar el dato, y si es que no es texto, entonces no me va a dejar ingresar el dato. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros decimos nombre igual a eso, el valor no es un texto, pero si es que nosotros escribimos Juan Gon, ahí sí es un texto. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no se pueden validar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, tenemos que entrar un poco en funciones más avanzadas para poder validar las dos cosas al mismo tiempo. Que lo vamos a poder hacer en algún momento, pero en este momento no me interesa mucho que lo resuelva. Okay, hemos estado hablando mucho rato de los validadores. ¿Tienen alguna duda de los validadores? Ya con esto terminamos. Con esto terminamos lo de los validadores, me refiero. Ok, entonces si no hay dudas, continuamos avanzando. Esto de las alternativas, ya, perfecto. Ese tipo de validador es un validador de tipo lista. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creamos un validador de tipo lista, accedemos al cuadro de validación de datos, seleccionamos en el criterio permitir datos correspondientes a lista. ¿Ok? Y aquí abajito, normalmente esto viene vacío en un principio, y aquí abajito nosotros seleccionamos acá y luego nos vamos a arrastrar aquellas celdas que correspondan a la lista de la que yo quiero extraer los datos. ¿Ok? Entonces, arrastrar me refiero a apretar el clic derecho y el clic izquierdo y avanzar hacia, como para arrastrarlo y seleccionar lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces aquí estamos utilizando un rango, el F7 al F10. Del F7 al F10 es el rango que nosotros estamos utilizando para definir los datos de esa lista. ¿Ok? Ya, avanzamos ahora sí. Yanis, no sé si es que se resolvió tu duda o si es que hay alguna otra cosa que tengas, alguna consulta. Sí, profe, gracias. Ya, muchas gracias. Ok, seguimos avanzando entonces. Entonces ya vimos validación de datos. Como es relativamente fácil en Excel, traten de ir validando todos los datos de entrada.
Ya es considerablemente más sencillo hacer validación de datos en Excel que en MATLAB. ¿Ya? Ustedes seguramente me dirán, es considerablemente más fácil usar Excel que MATLAB, pero bueno, y cada quien tiene su preferido. Vámonos ahora a formato condicional. Ya ahí está la última cosa de estética que vamos a ver antes de entrar a lo que son las funciones, que ya es un poco materia más de programación. El formato condicional de Excel es una funcionalidad que no solamente nos permite darle un formato adecuado o bonito a nuestras celdas de Excel, sino que nos permite hacer análisis de datos, ¿ya? Porque nosotros le podemos asignar un color o le podemos asignar una escala de colores a una serie de celdas en Excel para que éstas representen, por ejemplo, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Ya? Eso es súper interesante. Para yo poder gráficamente ver cuáles son la, los departamentos, por ejemplo, que tienen mejor número de ventas o alguna cosa de ese tipo. Entonces, en base al valor que toma la celda, se establece el color, la fuente, el fondo, el tamaño, lo que sea, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros podemos querer que todas las celdas mayores a 200 dentro de nuestra hoja de Excel tengan un fondo celeste con letras rojas y fuente Comic Sans. ¿Ya? Siempre, claramente eso no es de muy buen gusto, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, cada celda que tenga el número 200 o superior va a tener ese formato. Esto permitirá aplicar un tipo de fuente específico, un color de relleno, un formato en general, a aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas de contenido y así poder identificarlas gráficamente de manera fácil. ¿Ya? El formato condicional es dinámico, es decir, cambia si es que el valor de la celda también cambia. Vamos a crear formatos condicionales utilizando esta hoja de Excel. Esta hoja de Excel está en el aula virtual, se llama de la misma manera, ventas agosto 2018, Emporio Feliz, yo la voy a abrir por acá. Ustedes por mientras también hacen lo mismo. Ya. Entonces aquí estaban ustedes viendo la planilla de Excel de la actividad número 2. Esta planilla de Excel tiene ventas de cada mes, tiene la meta de venta y tiene los porcentajes de cumplimiento. ¿Ya? Cada uno de los departamentos vendió una cierta cantidad de cosas. Entonces vamos a ir generando formatos condicionales de a poquito, de acuerdo a lo que nos va diciendo la diapositiva, y ahí vamos a ir aprendiendo cómo se hace. Primer formato condicional. Vamos a agregar un formato condicional de barras a las ventas. Ya simple, súper simple. No vamos a modificar ningún parámetro avanzado, sino que vamos a seleccionar las ventas del mes. Vamos a irnos a formato condicional. Ya estamos en la pestaña inicio. Pestaña inicio, formato condicional y agregamos barras de datos. ¿Ya? Y aquí ustedes seleccionen el color que más les guste. Yo voy a seleccionar el color verde. ¿Ya? Entonces, ese es el formato condicional de barras de datos. Como ustedes pueden ver, lo que se generan es como una especie de gráfico en el que yo estoy mirando las ventas de cada mes en el eje horizontal. ¿Okay? Es como un gráfico horizontal de ventas. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? ¿Y qué es lo que se está representando ahí? Se está representando, en cierto sentido, cuál es el porcentaje del total que corresponde a la venta del departamento de juguetería, de electro, de decorar, entre otras. Entonces yo estoy tomando como referencia la venta total y cada una de estas columnas, o cada una de estas filas en realidad, cada una de esas barras, tiene un largo proporcional a la cantidad al total de venta correspondiente como porcentaje respecto de la venta total. ¿Ya? Si la venta total son 62 millones y la primera venta es 7,98, esto alrededor del 11-12%, esta columna que está aquí está rellena, o esta celda que está aquí está rellena hasta el 12% aproximadamente. ¿Ya? Eso es lo que están representando esas barras de venta. Entonces yo puedo hacer que esta celda sea un poquito más ancha para yo poder ver de mejor manera las columnas. ¿Okay? Ahora, esto es para comparar, esto está súper bien si es que mi intención es comparar la venta de cada uno de los departamentos con la venta total. ¿Sí? Ahora, si es que mi intención es comparar
la venta de los departamentos entre sí, este formato posiblemente no me permite hacer eso de muy buena manera. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿cuál de los dos vendió más? ¿Electro o Decogar? Los dos vendieron aproximadamente lo mismo, pero ¿cuál vendió más? Tengo que irme al número para poder interpretarlo. ¿Okay? Entonces, si es que quiero entrar en el detalle, o si es que quiero ver estas columnas un poquito más amplias, puedo sacar la venta total del análisis, ¿cierto? Vamos a quitar el formato condicional. Borramos la regla. Entonces, eliminamos el formato condicional. Y vamos a no considerar la venta total dentro del análisis de nuestro formato condicional. Vamos a agregar aquí barras de datos y seleccionamos nuestras barras. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que las barras se amplifican porque ya no tengo como máximo la venta total, sino que como máximo tengo este 9.741.000. ¿Ya? Y ahora sí las barras me indican claramente que Decogar vendió más que Electro, que Zapatos vendió más que Belleza, por ejemplo, aquí me queda un cachito por completar, entonces Deportes no es el que más vendió, sino que el que más vendió fue Moda. ¿Ok? Eso es entonces el formato condicional. Yo lo voy a devolver a lo que estaba anteriormente, me parece que en ese caso es más útil la barra de datos que teníamos anteriormente, así que vamos a simplemente borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Entonces ustedes se van a formato condicional, borrar reglas de la celda seleccionada y vuelven y lo aplican. ¿Ya? Y entonces tenemos nuestras barras. ¿Ok? Primer formato condicional, check. Entonces esto de aquí ya lo tenemos listo. Cambiemos a un formato condicional de colores en degradés. ¿Ya? Eso también es bastante útil, quizás no es tan gráfico como las barras, pero por ejemplo, veamos qué es lo que pasa. Vamos a seleccionar aquí formato condicional, escalas de color, y vamos a agregar, digamos, este primer color que tenemos aquí. O, ¿cuál podría ser? Algún color en degradé que no sea tan feo. Está difícil seleccionar. Vamos a primero borrar las reglas, que vamos a modificar, vamos a reemplazar esas barras, escalas de color. Agregamos este que está... agregamos el primero. Agregamos el primero solamente. ¿Qué representa cada uno de los colores? Mientras más rojo significa que el número es más chico, mientras más verde significa que el número es más grande. Entonces, nuevamente, si se fijan ustedes, la venta total me modifica la escala, me modifica mucho la escala de representación. Entonces, en este caso, yo no puedo ver diferencias sustanciales entre los números de ventas de juguetería y accesorios, por ejemplo, ¿ya? Porque la venta total es demasiado grande y la escala de color está asociada a el rango de números que están entre 62 millones y aproximadamente 1.600.000. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Sacar nuevamente la venta total de nuestro análisis, vamos a borrar las reglas de las celdas y vamos a agregar solamente hasta accesorios. Formato condicional, escalas de color y podríamos colocarlo aquí. De esa manera. Ya, entonces los amarillos son los que menos venden, los más verdes son los que más venden. ¿Ya? Entonces esto destaca, esto genera esto ya no esto se convierte ya no es solamente una tabla, sino que es una representación gráfica de las ventas de cada uno de los departamentos. Cosa que es súper útil si es que nosotros queremos hacer un análisis rápido de cómo va la cosa. Sí, efectivamente, Benjamín hace una consulta súper interesante. Dice, ¿la escala de colores no quedaría mejor si la asocia con las metas? Efectivamente, vamos a generar un validador para poder hacer eso. Porque, como tú lo indicas, cada uno de los departamentos tiene una meta diferente. Entonces, por ejemplo, el departamento de Electro, que es uno de los que menos vende, tenía una meta más chica. Entonces su meta está cumplida en un 109% y de hecho es prácticamente el único departamento que sobrecumplió su meta.
Entonces, en realidad, como que este debería estar más verde que el otro, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es lo que está indicando, Benjamín? Que justamente nosotros vamos a poder crear aquí un validador que nos permita, o un formato condicional que nos permita evaluar a cada uno de los departamentos, no en base a cuánto vendieron en valor absoluto, sino que cuánto vendieron en términos relativos a su venta, a su meta, ¿ya? Así que súper bien la acotación. Vamos para allá. Vamos a aplicar un formato condicional de dos colores. Bueno, eso que dice Benjamín está aquí abajito. Ya vamos a partir por aquí, dado que lo comenzaste. O en realidad partamos con este, si este no tiene mucha relación con lo que estábamos haciendo recién. Únicamente para diferenciar las metas, vamos a aplicar un formato condicional de dos colores, ¿ya? Para las metas sobre 5 millones y bajo 5 millones. Como metas altas, los que tenían metas altas van a tener un color, los que tienen metas bajas van a tener otro color. Ya vamos a empezar a trabajar un poco con las metas. Vamos a sacar del análisis a la venta total de nuevo, ya, porque no tiene sentido. La venta total es demasiado grande en comparación con estos valores que están aquí. ¿Ya? Vamos entonces a darle formato condicional. Vamos a generar reglas para resaltar celdas. Ya no me sirve ninguna de estas que está aquí. Ya conjuntos de iconos, escala de datos, barra de datos, bla, bla, bla. No me sirve ninguna. Porque estos se asocian a percentiles. Ya estos se asocian a el porcentaje o la proporción del número respecto de los otros. ¿Ya? Yo en este caso quiero controlar específicamente o quiero saber específicamente si es que el dato que está dentro de la celda es mayor o menor a 5 millones. Entonces vamos a meternos aquí en reglas para resaltar celdas. Entonces si la celda es menor que, vamos a colocar aquí 5 millones. Si la celda es menor a 5 millones, vamos a colocar algún formato de los que están aquí. ¿Ya? Relleno rojo claro, pero coloquemos el relleno rojo. ¿Ya? Esto se puede personalizar más adelante, o se puede personalizar de aquí mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el relleno puede ser, no sé, amarillo, y el texto puede ser de color amarillo más oscuro. Ya, digamos que ese es nuestro formato para los valores menores a 5 millones. ¿Okay? Ahora, ese formato solamente aplica para los números que están bajo 5 millones. Entonces tengo que volver a aplicar el formato, pero para los valores que están sobre los 5 millones. ¿Ya? Entonces vamos a volver a seleccionar todo este conjunto de celdas. Vamos a irnos al formato condicional de nuevo. Reglas para resaltar celdas. Es mayor que. ¿Ya? Entonces vamos a superponer una regla encima de la regla que ya tenemos. Entonces sobre 5 millones. Vamos a resaltarlo con nuevamente un formato personalizado. Podríamos colocar un relleno de color celeste y una fuente de color bien azul oscuro. ¿Ya? Aceptamos. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que tenemos? Que las metas en color celeste son metas que están sobre los 5 millones, las metas en color amarillo son metas que están bajo los 5 millones. ¿Okay? Y ahora sí, vámonos a los porcentajes de cumplimiento, que es lo más interesante. Vamos a aplicar un formato condicional de semáforo a los cumplimientos de metas, ya que es lo que decía Benjamín, en donde mayor a 95% es bueno, entre 90 y 95 es regular, y menos de 90 es malo. ¿Ya? Entonces, el semáforo nos va a decir, estamos en verde para mayor a 95, estamos en amarillo para 90 y 95, y estamos en rojo para 90%. ¿Ya? Que esos son los colores del semáforo. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar nuestros porcentajes de cumplimiento. Ahora sí, dado que estamos en términos relativos, podemos agregar la venta total, ¿ya? Para ver si es que estamos en valores rojos, amarillos o verdes. Entonces seleccionamos los porcentajes de cumplimiento. Estos porcentajes de cumplimiento, observen el número, ¿ya? Observen aquí qué es lo que se está representando. Esto no es que el valor que esté contenido dentro de la celda sea 99, ¿ya?
porque lo que está haciendo Excel es mostrarme el valor de la celda como porcentaje, pero el valor actual, el valor real, es un valor decimal. ¿Ok? Fíjense que si yo le cambio el formato a formato general, el número es un decimal, no es un porcentaje. ¿Sí? Porque eso estaba en nuestra celda de esa manera. Está con formato de porcentaje. Ok, eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros vayamos a hacer nuestro formato condicional. Entonces vamos a seleccionar nuestras celdas de porcentaje de cumplimiento y vamos a agregar formato condicional, conjunto de iconos. ¿Ya? Y vamos a seleccionar el semáforo. Alguno de los semáforos que tenemos por acá. ¿Ok? Esto no me va a permitir controlar nada, pero lo que voy a poder hacer es después editar la regla para poder agregarle las cosas personalizadas que quiera. ¿Ya? Como se fijan ustedes aquí, el formato de semáforo efectivamente hace lo que comentaba Benjamín. Valida o en cierto modo clasifica cada uno de los departamentos en base a su desempeño respecto del porcentaje de cumplimiento de la meta. ¿Ya? O sea, el primer departamento lo cumple el 99%, el segundo el 109%, el tercero el 88% y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos unos colores en verde, amarillo y rojo que representan más o menos cómo les fue a cada departamento. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que esto no es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Porque nosotros queremos que mayor a 95 sea bueno, ya eso parece que ya está. Que esto 98, 99 y 100. Ya, más o menos ya está. Pero hay uno de 97 que está en amarillo. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros nunca a Excel le hemos dicho que controle estos números que están acá. Esto no lo hemos programado. Entonces vamos a tener que ir y editarlo. Entonces vamos a seleccionar nuestras celdas, vamos a irnos al formato condicional y vamos a administrar las reglas. ¿Ok? Entonces voy de nuevo para que me sigan. Seleccionamos nuestras celdas, vamos a formato condicional y seleccionamos administrar reglas. Y aquí se abre este administrador de reglas, que es ya la herramienta más avanzada para generar formatos condicionales. Aquí podemos hacer prácticamente lo que se nos ocurra. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la celda que está aplicada? Conjunto de iconos. ¿Ya? Esta es la celda que está esta es la regla que está aplicada a nuestro conjunto de celdas. Vamos a editar esta regla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle a esto que está aquí arriba está bien, ¿cierto? Aplicar formato a todas las celdas según sus valores, está súper bien. Pero si se fijan ustedes aquí, tenemos entre 67 y 33. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es raro. ¿Ya? Porque si ustedes observan, esta es la configuración en la que está el comando en este momento. No sé qué es lo que uno podría inferir respecto de esta configuración, que para valores menores a 33 el semáforo va a estar en rojo. Pero eso no pasa. Si ustedes se fijan aquí, al 75% ya estoy en rojo y al 84% ya estoy en rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace ¿qué es lo que hace Excel cuando nosotros le decimos 67 y 33? Lo que está haciendo es dividir, en cierto sentido, nuestro, eh, nuestro intervalo en tres. ¿Ya? Nuestro intervalo lo divide en tres. Entonces toma el máximo, toma el mínimo, y el valor y el máximo y el mínimo los toma como los valores del intervalo que nosotros queremos, y ese intervalo lo divide después en tres subintervalos. Entonces, ¿cuál es el máximo? 109. 109. El mínimo es, si no me equivoco, 75. ¿Ya? Entonces la diferencia es 34. Entonces más o menos, digamos, el 34 es el intervalo completo que yo tengo. Tengo datos entre 75 y 109. Entonces, un tercio de los datos van a marcarse, o un tercio del intervalo se marca en color rojo, el otro tercio se marca en color amarillo y el tercer tercio se marca en color verde. ¿Ya? Y esos valores, esos tercios están definidos en base a una división porcentual de nuestro intervalo. ¿Ya? El intervalo de máximo a mínimo. Entonces eso es lo que significan estos valores porcentuales.
es el porcentaje de datos o es el porcentaje del intervalo de datos que nosotros vamos a considerar como parte del intervalo en verde. ¿Ok? Entonces, eso significa cuando nosotros le colocamos aquí tipo porcentual. ¿Ya? Es bastante parecido al percentil. Nosotros vamos a seleccionar, en lugar de eso, vamos a seleccionar tipo número. ¿Ok? Porque nosotros queremos validar literalmente el número que está dentro de la celda. ¿Cuándo es verde? Cuando el valor de la celda es mayor a 0.95. Ya cuando el valor de la celda es mayor al 95%, entonces nosotros tenemos que va a ser verde. Amarillo entre 90 y 95, ¿cierto? Entonces mayor a 90. ¿Ya? Y menor a 90 son rojos. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros programamos lo que queríamos hacer, lo que estaba indicado en la diapositiva. La otra manera es dividir porcentualmente nuestro intervalo y asignarle los colores de acuerdo a en qué porcentaje se ubica. ¿Ya? Pero en este caso estamos controlando directamente el número que está contenido dentro de la celda. Entonces apretamos aceptar y ahí apretamos aquí aplicar y luego aceptar. Y aquí ahora sí tenemos las reglas bien hechas, ¿cierto? Entonces si es que el porcentaje de cumplimiento es menor a 90, ustedes se van a dar cuenta que en todos los casos está en rojo. ¿Ya? En amarillo están los que están entre 90 y 95 y en verde están los que están superiores a 95. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Entonces esto es lo que decía, lo que está preguntándome. Entonces ahí nosotros tenemos los porcentajes de cumplimiento. Entonces fíjense qué engañoso es esto, ¿cierto? Porque eso está en verde, pero la meta era 13 millones. Entonces el porcentaje de cumplimiento es 75% solamente. Entonces, aquí tenemos una pequeña diferencia. Ok, ¿dudas hasta acá? Ya, entonces vamos a hacer una pequeña introducción ahora a lo que van a ser las funciones y la próxima semana continuaríamos viendo lo que son funciones básicas e intermedias. ¿Ya? Simplemente lo que quiero hacer en estos últimos minutos que me quedan de la clase es introducir un poco el concepto de referencias. ¿Ya? No sé si es que ustedes en algún momento han tenido oportunidad de utilizar Excel, pero las referencias son una de las cosas que más se utiliza al momento de generar una planilla. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos de referencia. ¿Y qué es la referencia? Es cuando yo llamo desde una celda el contenido de otra celda. ¿Ya? Eso es en esencia lo que es una referencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el número 1, en la celda H8, yo puedo decir, mira, quiero que aquí me copies este número H8. ¿Ya? Eso es una referencia. Entonces, yo en la fórmula de la celda K8 estoy haciendo referencia a la celda H8. ¿Ok? Y esto lo puedo multiplicar por 2 para generar algún cálculo matemático. Es una cosa interesante. ¿Ya? Pero estoy haciendo referencia dentro de la fórmula al contenido de otra celda. Entonces, estas referencias yo las puedo generar de tres maneras diferentes. Puedo generarlas como referencia relativa, que es la que yo acabo de hacer. Que cuando la celda está generada de forma relativa, el cambio de celda de una fórmula al copiarla en otra celda depende de la cantidad y dirección de las filas y columnas en las que se haya copiado. Entonces, si por ejemplo yo tomo esta celda que está aquí, la celda K8, la copio, control C, y la pego uno más abajo, la fórmula se va a modificar para corresponder con H9. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo cambian la referencia. Si es que estoy en H8, esto avanza hacia H9. Entonces, si yo copié esta fórmula desde aquí hacia aquí abajo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Se actualizó mi fórmula para que ahora el valor que está contenido aquí sea 2 veces H9. ¿Ya? ¿Para qué es útil esto? Sobre todo cuando nosotros queremos graficar funciones. ¿Ya? Voy a graficar una función súper rápido para que ustedes lo vean. Vamos a graficar una función cuadrática. Entonces vamos a ir a mi libro 1, que es en el que estaba trabajando todas estas cosas. Vamos a generar X y vamos a generar f de X.
Vamos a generar un X que vaya de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la función f de x va a ser igual a x al cuadrado. ¿Ya? Voy a elevar al cuadrado la variable x. Entonces ahora, lo que yo puedo hacer es ir copiando esta celda, voy a ir copiando hacia abajo, o bien, mucho más rápido, puedo arrastrar la fórmula. ¿Ya? Pongan atención aquí, porque este es un concepto que voy a utilizar mucho durante el curso. Vamos a arrastrar la fórmula. ¿Qué significa arrastrar la fórmula? Significa, es como hacer un ciclo for. ¿Ya? Es prácticamente esta la forma en la que ustedes hacen ciclo for en Excel. ¿Ya? Sin ninguna programación. Entonces simplemente lo que dicen es, mira, voy a tomar esta celda de aquí, la voy a agarrar de este cuadrito verde que aparece aquí al lado, y la voy a arrastrar hacia abajo. Entonces aparece ese cuadro grueso de color verde que me va indicando, mira, estás arrastrando la fórmula hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Simplemente lo que hace es multiplicar o modificarme la referencia a la celda para que se vaya elevando al cuadrado cada vez el valor que está en la fila correspondiente. ¿Ya? Y después de esto yo lo puedo ir y graficar. ¿Ya? Entonces vamos a insertar aquí un gráfico rápidamente simplemente para poder mostrar cómo queda. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro gráfico de función cuadrática. ¿Ya? Eso es el uso principal de las referencias relativas. Queremos graficar, queremos obtener una tabla, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, podemos también tener referencias absolutas. ¿Ya? Las referencias absolutas es cuando tanto la fila como la columna está bloqueada. O sea, bloqueemos generemos en este mismo programa, generemos hagamos lo siguiente. F de x. Este va a ser f de x multiplicado por 1. Este va a ser f de x multiplicado por 2. 2 por f de x. ¿Ya? Vamos a graficar, pero la función multiplicada por 2. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le decimos a Excel igual este valor que está aquí arriba multiplicado por este valor que está acá. Ya, por supuesto, Benjamín, esta función que está aquí es igual a la función x, que fue lo que programé aquí, igual a el valor que está aquí en el vector x elevado a 2. ¿Ya? El símbolo elevado es de repente difícil de encontrar, así que si es que no lo encuentran, simplemente multipliquen por la misma función. Ya multipliquen b4 por b4. Ya para que lo puedan hacer un poco más fácil. Y les entrega exactamente el mismo resultado. Ahora, en el caso de esta segunda función, vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a seleccionar aquí este 2, ¿cierto? El 2 que lo tengo ahí arribita, multiplicado por x al cuadrado, ¿cierto? Y para hacerlo como ustedes, vamos a colocar aquí x por x, que es x cuadrado en esencia. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, cuando yo arrastro esta fórmula hacia abajo, los valores algo pasó aquí. Los valores se quedan en 0. ¿Y eso por qué pasa? Porque no estoy utilizando referencias absolutas para hacer referencia al 2. ¿Ya? Fíjense, y Excel es bien gráfico cuando me dice a qué celda está haciendo referencia. Esta celda está calculando x al cuadrado por 2. Ya, perfecto. Esta celda está súper bien. Pero esta celda de aquí, esta es la que está justamente aquí abajo, está multiplicando x al cuadrado, o sea, 1, multiplicado por 0. ¿Por qué? Porque no mantuve fija la celda que contiene el número 2. Entonces yo estoy multiplicando por este, después estoy multiplicando por este, después por este, después por este, porque estoy utilizando referencia relativa. Entonces cuando arrastro la fórmula hacia abajo, se arrastra también esa formulita que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con referencias absolutas. ¿Ya? Entonces, en lugar de D3, vamos a agregar, la forma más fácil es apretar la tecla F4. La tecla F4 ustedes aseguran de que están manteniendo fija esa posición.
¿ya? Entonces aparecen esos símbolos de peso al inicio, antes de la letra y antes del número, y eso lo que significa es que la celda va a estar fija. Entonces ahora yo, cuando arrastre esta fórmula hacia abajo, no se va a modificar el D3. ¿Ok? Entonces, si se fijan ustedes, el D3 se mantiene fijo. Esta celda que está aquí arriba se mantiene fija. Solamente se mueve la que contiene el valor de X. ¿Ok? Y podemos graficarla también, ¿cierto? Vamos a agregar aquí el gráfico. Esto lo vamos a ver, ¿cierto? Seleccionar datos, agregar otra serie, valores de X, valores de Y. Esto que está acá. Ups, esto que está acá. Y ahí tenemos nuestra función. Eso, entonces, estamos ya sobre la hora, así que nos queda un minuto, pero prefiero no complicarlos con la referencia mixta. Entonces, estos son referencias, y aquí nosotros ya estamos utilizando funciones matemáticas. Entonces, repasen esto, una vez que ya tienen más o menos comprendido cómo generar referencias relativas y absolutas, las referencias mixtas se vuelven un poco más fáciles. ¿Ok? Entonces, con eso finalizamos por el día de hoy. Lamentablemente, como les dije más temprano, no me puedo quedar ahora para poder resolver dudas de los proyectos, pero el ayudante va a estar disponible durante todo el día en el caso de que ustedes tengan dudas sobre eso. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por la asistencia, que estén todos súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, chao, que estén todos súper bien. Nos vemos.